Hola gente guapa y linda, espero que estéis muy bien. Vamos a continuar la historia que está bien buena. Capítulo 129. Práctica de combate conjunta 2, 14. En los pasillos apartados del edificio Glocht, la niña se apoyaba contra la pared, mirando hacia el techo mientras la sangre se acumulaba a su alrededor por las heridas que había sufrido. Q. Euk. Q. A pesar de toser, la sensación de asfixia en su garganta se negaba a aliviarse. Adele se cepilló el cabello pegado a la frente con los dedos ensangrentados y se miró la muñeca derecha. La runa sagrada, una vez grabada en su piel como símbolo de protección divina, había desaparecido. No importa cuán poderoso sea, el uso repetido de magia sagrada a gran escala tenía sus límites. Por fin, Adele se había vuelto capaz de morir, un objetivo que finalmente había logrado después de docenas de regresos a través del tiempo. Una sensación de liberación la invadió, aunque en realidad no podía celebrar la circunstancia. Apoyándose contra la pared, Adele se permitió una leve sonrisa mientras la sangre seguía fluyendo. Su conciencia se volvió cada vez más confusa. ¿Por qué, Ed? ¿Por qué tú? Dolores de cabeza y escalofríos atacaron el cuerpo de Ed y luchó contra las ganas de vomitar. Los recuerdos que inundaban su mente eran del pasado, todos rebobinados por la magia sagrada de Adele. Si bien Saint Magic podía hacer retroceder el reloj del mundo de manera justa, los recuerdos no eran inmunes a la evaporación. Tomemos como ejemplo a Saintess Clarisse, quien conservó todos los recuerdos del tiempo rebobinado. Clarisse pudo resistir la magia sagrada de Adele porque la base de su poder residía en la magia sagrada. Dado que el poder divino de Adele manifestaba la magia sagrada, no podía ejercer completamente su fuerza si uno poseía la protección de la magia sagrada. Además, la magia sagrada a menudo no lograba afectar plenamente a aquellos con resistencia innata, no solo a aquellos bendecidos con la protección sagrada, como se señala en el Tratado Introducción a la Teología Sagrada de Glocht. El conocimiento era poder. Aquellos con el potencial de manifestar magia sagrada, seguramente entonces, tenían la capacidad de resistirla. Incluso si no estuviera completamente protegido debido a las diferencias de poder y escala, aún se podría debilitar el impacto o al menos luchar contra él. En la era actual, pocos podían ejercer adecuadamente la magia sagrada, lo que hacía que el punto fuera bastante discutible. Vamos. Los recuerdos que atravesaban su mente eran, casi en su totalidad, agonizantes, aplastados bajo un edificio, quemados vivos, apuñalados por una lanza, empalados en escamas, muriendo lentamente por la pérdida de sangre. Los vívidos recuerdos de la muerte que había experimentado docenas de veces le parecían terriblemente reales. Apretando los dientes, apretó el puño sobre la mesa. Jenica, aunque sorprendida al verme así, intentó calmarme. Pero por el momento tuve que soportar el dolor con los dientes apretados. En medio de esto, Saintess Clarisse ya se había acercado a mí. Su cabello era escalofriantemente blanco, contrastando con sus pupilas rojas y una horquilla de mariposa roja inclinada en su cabello. Los recuerdos de la chica que había visto morir una y otra vez se grabaron en mí, provocándome un dolor más profundo. Ed, mayor. Ruido sordo. Agarré la muñeca de Clarisse en un movimiento repentino. Con el sudor corriendo por mi rostro, me puse de pie tambaleándome, llamando la atención de quienes nos rodeaban. Mirando fijamente a Clarisse, dije con decisión, esta bien podría ser nuestra última oportunidad. Los ojos de Clarisse se abrieron lentamente mientras la incredulidad claramente cruzaba sus rasgos. Ed señor, recuerdos. Tiempo. Intenté recomponer mi respiración entrecortada y hablé con certeza, estamos luchando contra el tiempo. Debemos rápidamente, robar el collar canino. Mi introducción a la magia sagrada llegó a través de los escritos de Glocht, pero mi resonancia con el poder sagrado aún no había alcanzado su punto máximo. Sin entender del todo por qué ahora podía resistirme a la magia sagrada de Adele, no tuve tiempo para reflexionar, tuve que actuar de inmediato. Ed. Jenica me apoyó mientras me tambaleaba. Clarisse también estaba inquieta ante mí, y los ojos de los estudiantes que nos rodeaban estaban muy abiertos sobre nosotros. Parecía realmente peculiar, Jenica y Clarisse a cada lado mientras yo avanzaba tambaleándose. Clarisse parecía abrumada por la plenitud de mi memoria, pero no había tiempo para cuestionarlo. Después de todo,
Clarice había aprendido a fondo qué prioridades establecer ante la crisis. Señor Ed, entonces deberíamos correr hacia el carruaje. Su santidad, tome el carruaje y diríjase a la catedral inmediatamente. Iré por separado. Señor. No tenemos tiempo. Debes irte de inmediato. Escuche atentamente, su santidad. A pesar de su aparente deseo de preguntar por qué debemos separarnos, no hubo tiempo para largas explicaciones. Le informé sobre lo que tenía que hacer y, muy pronto, Clarice asintió y rápidamente saltó al carruaje. Ella ordenó al cochero y a los caballeros, y el carruaje aceleró hacia la catedral de la academia. Ed, ¿qué fue todo eso hace un momento? Naturalmente, las miradas de los estudiantes, afiladas como flechas, persistieron. La aparición inesperada de la santa, el intercambio incomprensible y luego su rápido cumplimiento de mis instrucciones, todo fue bastante anormal. Jenica también tenía una mirada perpleja. Me estabilicé y puse mis manos sobre sus hombros. De repente, ¿por qué? Debemos dirigirnos a la catedral ahora. A lo largo de los interminables ciclos del tiempo, el comienzo siempre había sido el mismo. Saintes Clarice me informó sobre el tiempo del bucle y sobre mi número de servicio, instándome a abordar el carruaje debido a limitaciones de tiempo. Sentado en el carruaje, tuve tiempo de ordenar mis pensamientos y aceptar la situación. Pero el carruaje era demasiado lento. Necesitábamos desesperadamente la ayuda de los espíritus de Jenica, que podían desafiar la geografía y volar por los aires. De repente. Ed. Tienes que participar en el entrenamiento de combate conjunto. No puedo explicarlo en detalle, pero es un asunto extremadamente importante. Si Ed lo dice, lo admito, aún así. Tuve que empezar a moverme incluso mientras intentaba explicar. La solución más segura era correr hacia el bosque del norte y convocar a Lucy. En el ciclo anterior, hice precisamente eso. Lucy Meyril era una fuerza formidable, inigualable dentro de la academia. Una excavadora o una especie de tramposo, capaz de atravesar cualquier callejón sin salida. Con Lucy presente, podríamos someter al apóstol de Telas o al arzobispo Verdio en un instante. Pero ese no era el objetivo. No se trataba de someterlos, fue un ataque de tiempo. Tuvimos que arrebatarle el collar canino a Belveroc y arrojarlo lo más lejos posible de la isla Ikin. No estaba claro qué tan lejos teníamos que llegar para evitar que reaccionara con la foca, podría no ser suficiente para cubrir kilómetros, tal vez requeriría viajar a otra provincia. No se sabía cuánto tiempo necesitaría. Si pudiéramos volver a intentar el ciclo, podríamos discernir la distancia exacta, pero con la vida de Adele en juego, esa no era una opción. Tuve que proceder como si este fuera realmente el intento final. Por lo tanto, no hubo tiempo para convocar a Lucy desde el bosque del norte. Sería mejor correr hasta la catedral y apoderarse del collar canino de Belveroc lo más rápido posible. Después de asegurar el collar, huiría de la isla Ikin lo más rápido que pudiera. Tratar con el apóstol de Telas vendría más tarde. Primero, tuvimos que impedir el resurgimiento del dragón sagrado. Y al comienzo de cada ciclo, Jenica siempre estuvo más cerca de mí. Como controladora del ciclo, sin conexión con Saintes Clarice, tuvo que invertir todos sus esfuerzos para persuadirme y llevarme con ella. No había tenido más remedio que dejarme arrastrar confusamente. Pero ahora, la situación había cambiado profundamente. Es urgente, así que lo entiendo. Pero Ed, no te ves bien. No te estás esforzando demasiado. Jenica habló mientras acumulaba el poder de los espíritus. Era una cantidad considerable de energía mágica, suficiente para convocar espíritus de nivel medio, pero ella no parecía agobiada. Jenica tenía una extraordinaria sensibilidad a la magia espiritual. Al poco tiempo, un halcón gigante formado por el agua extendió sus alas y una brisa húmeda se enroscó alrededor del banco. Jenica trepó rápidamente al halcón. Aunque no era exactamente colosal, era lo suficientemente grande como para que lo montaran dos personas. Extendiendo su mano, la agarré y me subí a su lado. Mientras el halcón batía sus alas y comenzaba a flotar, luché por mantener el equilibrio y rodeé la cintura de Jenica con mis brazos. ¡Ac! Jenica se estremeció y tuvo hipo. Quizás la brusquedad de mi acción la había sorprendido.
pero en ese momento estaba demasiado preocupado para atender a mi estado mental. Mientras volábamos por el cielo, pudimos ver el carruaje de la Santa bullendo debajo. Jenica y yo nos subimos a lo alto del halcón, ignorando edificios y caminos, y volamos directamente hacia la Catedral de los Eruditos visible en la distancia. Escucha atentamente, Jenica. Oh, sí. Estoy escuchando. Ed. A partir de este momento, voy a atacar al Santo Emperador y al Arzobispo. Sus orejas, previamente enrojecidas por la timidez, volvieron a su color pálido ante mis palabras. ¿Qué? Muévete rápidamente siguiendo mi descenso, y si alguien te ve, vuela lo más rápido posible. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Jenica giró su cuerpo mientras yo todavía abrazaba su espalda. No tenemos mucho tiempo, empieza a moverte ahora, Jenica. Y si va hacia el sur, corre el riesgo de ser expulsado. Incluso si eso significa convertirme en un fugitivo, no puedo dejarte ir solo. Había una firme resolución en sus ojos, la vacilación habitual no se encontraba por ninguna parte. Si nos van a expulsar, afrontémoslo juntos. Quizás nos sentiremos menos injustos si compartimos la carga. ¿No es eso demasiado imprudente? Si las cosas van mal, es posible que no esquepa la persecución de la Iglesia. Podremos idear un plan cuando llegue el momento. Si nos convertimos en fugitivos, huiré contigo. Mi ciudad natal, Flan, está en un área remota, por lo que esconderse allí hará que sea difícil para. Sé que va a ser difícil. Aún así, la mirada de Jenica es inquebrantable y ciertamente no hay pretensión en su solemne afirmación. Listo para descender al abismo junto a mí si ese es nuestro destino. Habla de un retiro a través de desiertos menos transitados o zonas sin ley como si fuera tan simple como dar un paseo, envuelta en túnicas, ganándose la vida a duras penas con misiones y sobras escasas. De ninguna manera. Estoy decidido a eso, Ed. Así que ni se te ocurra irte solo. Es como si Jenica pudiera leer mis pensamientos. ¿Has estado sufriendo sola otra vez? No. ¿Qué? Puedo saberlo con solo mirarte a la cara, Ed. Decenas de muertes dolorosas están grabadas en mi memoria, cada una de ellas tan agonizante que el mero recuerdo amenaza mi cordura. Con una mirada triste y los ojos entrecerrados, Jenica habla. Odio ver a Ed sufrir. Haciendo caso omiso de las limitaciones geográficas, volamos por el cielo. No pasó mucho tiempo antes de que la catedral de la Academia surgiera debajo de nosotros. ¿Estás listo? No hables. Carece de sentido. Entonces. Rompamos las vidrieras. La inesperada propuesta de romper los grandes ventanales de la catedral e invadir su interior parece una locura, especialmente desde la perspectiva de Jenica, que no conoce las complejidades del asunto. Comprendido. Chocar. La cacofonía de los cristales rotos. El halcón atravesó con precisión las vidrieras de la Academia. Lo que siguió sucedió en un instante. El ataque fue más crítico en el momento de la entrada. Cuando el enorme vidrio se hizo añicos, llovieron fragmentos sobre el piso de abajo. Saltando del halcón, rodé por el suelo antes de fijar mi mirada en el púlpito. Los congregados se sentaron atónitos en los bancos, el arzobispo Verdier en el púlpito y el sumo sacerdote Eldain detrás, revisando sus planes. Todos quedaron estupefactos, pero su confusión presentó una oportunidad singular. Cargué hacia el púlpito y, sin dudarlo, le di una patada a Verdier en el estómago, haciéndolo caer. Tomado por sorpresa sin pensar en defenderse, Verdier emitió un sonido ahogado mientras caía del escenario. Al presenciar esto, los apóstoles de Tela sacaron sus armas y se pusieron de pie. Mis ojos confirmaron la presencia del collar de dientes de Belbrock colgando ostentosamente sobre el pedestal. Rápidamente, agarré la cadena del collar y adorné con ella el cuello del halcón convocado. El artefacto legendario, el collar de dientes Belbrock, podía ajustar su longitud según el tamaño del cuello de quien lo llevaba. Aunque era ajustado, se ajustaba perfectamente al cuello del halcón. ¿Qué diablos? Rápidamente volví a montar el halcón. Inicialmente, planeé utilizar equipo mágico arcano, pero con la ayuda de Jenica, la narrativa cambió por completo. Mi prioridad era detener el resurgimiento del dragón sagrado Belbrock, volando alto sobre la isla Ican.
Lo que viene después es una preocupación para otro momento. Ahora no es el momento de buscar una ruta óptima lanzando varias tácticas. La vida de Adele ya no se puede arriesgar. Tiré una daga al suelo. Con la manifestación de la fórmula espiritual, explosión, el humo envolvió el púlpito. Los apóstoles rápidamente dispersaron el humo con su magia, pero para entonces, el halcón de Yennecar ya estaba surcando el cielo. Yennecar atravesó los cielos y se aferró con fuerza a mí mientras volábamos uno al lado del otro. Los apóstoles de Telas volaron detrás de nosotros. Cada uno poseía la capacidad de volar mediante sus inmensas alas, moviéndose a un ritmo sorprendente, pero la distancia entre nosotros y nuestros perseguidores se redujo más rápidamente de lo esperado. Yennecar. Conversar fue un desafío con el sonido de nuestra ropa ondeando violentamente con el viento. Seremos atrapados si seguimos así, desciende ahora. ¿Por qué importaría la altitud en una persecución? Probablemente Yennecar quería cuestionar eso, pero un vistazo a continuación ofreció una respuesta más rápida. Los espíritus voladores capaces de transportar a una persona son excepcionalmente útiles, sin embargo, convocarlos y sostenerlos consume una cantidad exorbitante de maná en comparación con los espíritus ordinarios. Un maestro espiritual promedio estaría exhausto a los pocos minutos de vuelo. Naturalmente, Yennecar poseía una eficiencia de maná absurda cuando se trataba de magia espiritual, capaz de volar sin esfuerzo a lo largo de varios kilómetros. Mientras el viento golpeaba nuestras caras, continuamos deslizándonos por el cielo. Hace apenas 10 minutos, estaba sentado aturdido frente a la mansión Glocta. Debió sentirse como un rayo caído del cielo, pero Yennecar persistió, concentrándose en su magia espiritual a pesar de los dientes apretados. 6 apóstoles destrozaron el cielo con sus alas, lanzando varios hechizos elementales en nuestra dirección. Zigzagueamos para esquivar el bombardeo, pero había límites en cuanto a cuánto tiempo podíamos resistir. Cuando un hechizo de viento básico, Blade of Wind, golpeó al halcón de hielo, el espíritu se desintegró en su forma elemental y desapareció en un instante. Una fugaz sensación de ingravidez me dominó mientras estaba suspendido en el aire, pero la atracción de la gravedad pronto recuperó su control. Golpear. El susurro de la prenda. Mientras estaba suspendido, inmediatamente agarré el collar de dientes de Belbrock que aún flotaba. Cuando estaba a punto de caer al suelo, Yennecar, todavía agarrada a mi prenda, hundió la mano en su pecho. Susurrándome al oído mientras caíamos juntos, dijo. Tú te encargarás de las consecuencias, no, Ed. ¿Qué? Confío en ti, Ed, así que lo haré. De dentro de mi capa, extrajo el anillo fénix del sol dorado de Glast. Con el puño cerrado con fuerza alrededor del anillo, Yennecar lo extendió hacia el cielo. Y entonces el cielo se desvaneció. Retumbar. Aunque alas es un término amplio, sus variedades son innumerables. Desde los insectos más pequeños, gorriones y murciélagos hasta las águilas, pterosaurios y aves esqueléticas más grandes. Cada tipo de ala repartida por el mundo adopta una forma diferente. Sin embargo, entre todos ellos, el más imponente era, la ballena. Era un día claro. Pero la luz del sol no pudo llegar a la academia. Solo una gran sombra arrojaba oscuridad sobre él. Los espíritus elementales vienen en innumerables formas y especies, pero para cada elemento existe un ser único. Los maestros espirituales se refieren a estos seres como espíritus supremos. Los espíritus supremos son las primeras formas de vida entre su especie. El espíritu supremo del agua, Preide. La inmensa ballena flotó sobre la academia, emitiendo un sonido como de un gran cuerno. Rodeado por una multitud de espíritus voladores, su majestuoso movimiento recordaba una nave nodriza con una flota de escolta. Incluso los apóstoles que perseguían a Tela se detuvieron ante la vista, momentáneamente desconcertados. Redada. Un espíritu del viento con forma de pterosaurio rápidamente nos agarró a Yennecar y a mí, ofreciéndonos un respiro en su lujoso lomo, y la sensación de caer en picado se disipó. Oye. ¿De cuánto maná sacaste? No estoy seguro, supongo que estaré postrado en cama por un tiempo. Tambaleándose por el esfuerzo, Yennecar usó su bastón para sostenerse y lentamente se paró sobre la espalda del espíritu. Sin ninguna explicación, ella se había esforzado demasiado por mí, dejándome con un profundo sentimiento de deuda,
alojado profundamente en mi corazón. Los 6 apóstoles cesaron por un momento su persecución, sorprendidos por un imprevisto. Seguramente, el caos ya había estallado en la academia. El espíritu supremo del agua, Preide, fue considerado una calamidad que se cobró la vida de 2 héroes míticos. La manifestación forzada de Preide marcó uno de los mayores logros del archimago Glokta, ya que la entidad en sí encarnaba un terror en la historia de la humanidad. Aunque Preide estaba ahora bajo el control de Yenikar, no estaba claro si los demás miembros de la academia lo percibirían de manera similar. Los apóstoles alteraron sus expresiones y prepararon magia sagrada colectiva para un enfrentamiento más serio. Santa, hay algo que solo tú puedes hacer. Tú eres la única que recuerda toda la historia, Saintes, con una comprensión total de la situación. Mientras uso cualquier medio para frustrar el resurgimiento del dragón sagrado, Santa, por favor persuada al sumo sacerdote Eldain. Al bajar del carruaje, las escenas caóticas en la catedral de la academia se desarrollaron ante mí. Clarisse, libre de la escolta de los caballeros, atravesó con decisión las puertas abiertas de la catedral ante ella. En el interior aguardaban los que esperaban el regreso de los apóstoles y noticias de la situación. El audaz asalto que resultó en el robo del collar de dientes de Belbrook había dejado una profunda impresión, como si los culpables conocieran cada movimiento de la orden. Como si respondiera a esta anomalía, el cielo se llenó de espíritus elementales de todo tipo. Claramente algo andaba mal. En el púlpito estaba el arzobispo Verdier, dando órdenes a los caballeros de la catedral, y el sumo sacerdote Eldain sentado detrás, mirando hacia el cielo con reflejos de una distante y elevada academia en lo alto. La mayoría de los movimientos de la orden fueron encabezados por el arzobispo Verdier. Sumo sacerdote Eldain. Un observador que había dejado la mayoría de las decisiones a Verdier. La observación en sí misma es una forma de participación. No hay jerarquía moral en tal apatía. Sin embargo, Clarisse lo sabía. El sumo sacerdote Eldain no estaba impotente. Simplemente estaba cansado de soportar el paso del tiempo. Atrapado entre la fe y la realidad, su balanza se había inclinado lentamente hacia esta última. Santa. ¿Cómo? Es decir, la situación aquí es bastante complicada. Las vidrieras yacían rotas y las sillas esparcidas por el suelo. El santuario estaba en completo desorden. Haciendo a un lado a los caballeros que intentaban cerrarle el paso, Clarisse ascendió al púlpito. Santa Clarissa. Las circunstancias ya eran agitadas. No obstante, la reverencia por la santa siguió siendo de suma importancia. Verdier inclinó la cabeza y la saludó y quiso pedirle paciencia ante la crisis actual. Somos. Por favor, siéntese, arzobispo Verdier. Finalmente, ella había llegado. Sobre una pequeña mesa encima del púlpito diseñada para velas y un plato de agua bendita. Clarisse los deslizó a un lado y se sentó allí con gracia. En ese momento, Verdier sintió la disonancia. Clarisse. No estaba sujeta al escrutinio de nadie. Su mente estaba consumida solo por los esfuerzos que la llevaron a este punto. Un hombre había muerto decenas de veces. En cada ocasión, él persistió en el autosacrificio, impulsándola hacia el punto culminante de estos acontecimientos. El peso de esta deuda era indescriptible y, si bien no había necesidad de sentir obligación, era evidente que había recibido demasiado. El pináculo de la Orden Telas tenía una forma como ningún otro. Santa, arzobispo, sumos sacerdotes. Sentada en el centro, Saintes Clarisse se dirigió a Eldain en voz baja. Sumo sacerdote Eldain. Eldain, que observaba desde atrás desde una silla de madera, no mostró ninguna reacción. Aún así, Clarisse miró hacia el techo roto y habló. Seguramente lo entiendes, sumo sacerdote. Sé que has estado atrapado en una agitación sin fin. Sin embargo, no puedes permanecer para siempre como un mero observador. El arzobispo Verdier es un cáncer que consume nuestra orden. Un murmullo resonó en la catedral mientras las cejas de Verdier se fruncían marcadamente. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, Clarisse respondió. Debes excomulgarlo. Capítulo 130. Entrenamiento de combate conjunto 2, 16. El sonido del gemido de una ballena gigante sacude los cimientos mismos de la tierra. Solo el movimiento de su cola y sus aletas es suficiente para provocar vientos feroces.
Los apóstoles de Telas organizan su formación y manifiestan barreras defensivas para resistir los vendavales masivos, pero el origen del viento nunca fue pensando como un acto de agresión. Los apóstoles intercambian miradas rápidas, comparten pensamientos solo a través de sus ojos. Su situación no es del todo desesperada. Si se suministra suficiente poder mágico, el círculo mágico combinado que los 6 apóstoles podrían manifestar juntos bien podría detener los movimientos de la monstruosa ballena. Sin embargo, el objetivo en este momento no era subyugar al Espíritu Supremo. Su objetivo radica en recuperar el collar de dientes de Belbrooke, una reliquia que constituye el núcleo de todo su plan. Sin embargo, su camino está bloqueado por multitudes de espíritus voladores y, en la distancia, Ed y Jenica, huyendo a lomos de un dragón, se mueven a una velocidad increíble. En tal caso, el Swift Tadarek de tercer asiento es el candidato ideal para la persecución. Los apóstoles concluyen rápidamente su planificación. 3 de ellos detendrán los movimientos del Espíritu Supremo, mientras que 2 despejarán el camino para que Tadarek vuele. Luego, Tadarek, a toda velocidad, alcanzaría a Ed y Jenica, sometiéndolos y apoderándose de la reliquia. Después de todo, si Jenica, el verdadero cuerpo de esos innumerables espíritus, es sometido, los demás se vuelven irrelevantes. No les lleva mucho tiempo poner su plan en acción. Las alas de Tadarek se desplegaron con un movimiento fluido. Jenica, vuelve en sí. Su frente era como un horno. Su rostro no estaba sonrojado por la típica vergüenza, sino sonrojado por haber utilizado una cantidad absurda de poder mágico y sufrir la fiebre resultante. Ed sostiene el cuerpo tambaleante de Jenica y examina el collar de dientes de Belbrooke. El flujo de poder mágico a lo largo de su superficie está claramente disminuyendo. Cuanto más se alejen de la isla Aken, más débil se volverá el poder mágico de la reliquia. Ed. Jenica no está inconsciente. Incluso en un estado de confusión mental, hace todo lo posible para controlar su espíritu. El espíritu supremo del agua, Frid, que domina los cielos. Los círculos mágicos manifestados por la ballena gigante llenan los cielos. Una serie de hechizos elementales de agua henden el cielo. Dentro de los vientos cortantes, el tercer asiento Tadarek atraviesa el aire. Su velocidad podría compararse con la de una bala, casi empalada sin previo aviso por una lanza en pleno vuelo. Fatídicamente, la lanza atraviesa solo unos pocos mechones del cabello rosado de Jenica y la espalda de su dragón montado. Cuando se perfora la espalda del dragón, este comienza a tambalearse entre gritos y comienza a temblar. Ed y Jenica, como antes, caen en picado hacia la tierra una vez más. Basándonos únicamente en el poder militar de la ciudad santa, no podemos someter al dragón divino Belbrooke. No juzguéis precipitadamente la situación basándose en descripciones vagas de los textos de historia. No hay pelos en la lengua. Clarice se sienta recatadamente, señalando el meollo del asunto. El espectáculo de los espíritus del agua que cubren el cielo es claramente visible más allá de los vitrales rotos. Tanto los caballeros de la catedral como los eruditos sudan profusamente mientras miran hacia arriba, pero a Santa Clarisa no le parece nada impresionante. Ella ha sido testigo del dragón divino Belbrooke, muchas veces más grande que esas criaturas, devastar la isla Aken en su totalidad. Por eso mantiene una calma inquebrantable. Ante su comportamiento sereno, el emperador Eldain y el arzobispo Verdier se sienten profundamente nerviosos. La Clarice que solía mirar el mundo con ojos curiosos e inocentes, que jugaba con pura alegría, ya no está. Sus manos juntas y su silencio sentado eran evidencia de una realidad que sabía demasiado amargamente. Hermana. ¿Cómo pudiste? Escucha atentamente, Verdier. Hay un hombre cuyas muertes Clarice ha presenciado en numerosas ocasiones, un noble rubio que había caído en desgracia. Ella recuerda cada instante de su fallecimiento, vívido en su memoria. Había hecho demasiado para traer a Clarice a ese mismo lugar. Y ahora le tocaba a Clarice cumplir su papel. Independientemente de lo que digan, como santa de la Iglesia, Clarice posee un estatus absoluto. Una persona con autoridad para expresar sus opiniones directamente al emperador y al arzobispo, nadie más podría reemplazar a Clarice en ese sentido. Y así, con confianza, Clarice habla. Estoy sentado aquí después de repetir los mismos momentos innumerables veces. El silencio envuelve la habitación.
Aún no entiendo del todo por qué el tiempo se repite. Pero tengo algunas conjeturas. Auge. Auge. En los cielos sobre la isla Aken, hay una colisión entre la ballena gigante y los apóstoles de Telas. Una multitud de espíritus voladores, fácilmente cientos, se unen también. Incluso los miembros del personal de la academia se apresuraron a lidiar con la crisis, extendiendo círculos mágicos protectores, pero la ballena gigante no parece preocupada por apuntar a la academia. Incluso una escena tan majestuosa no es más que un fondo ruidoso para Santa Clarisa. Hermana, ahora no es el momento para bromas. Basta, Verdier. Estoy hablando con el emperador. ¿Qué? Hermana. Clarisse ya está fría como una piedra. Mirando a Verdier, ya no tiene la mirada respetuosa de la santa curiosa e ingenua que solía ser. Hay lástima por las manos asustadas y los ojos muy abiertos, pero eso no inhibe su discurso. Habiendo experimentado muchas cosas, con valores significativamente alterados y, lo más importante, sin depender de nadie para recibir apoyo emocional. Los humanos crecen rápidamente cuando tienen a alguien que los apoye. Al darse cuenta de esto, Clarisse continúa su narración. Emperador. ¿Por qué crees que sabía del plan secreto para someter a Belbrook? Un plan que no debería haber conocido hasta llegar a la isla Aken. Los ojos arrugados del emperador Eldain se centran intensamente en los brillantes iris rojos de Clarisse. ¿Cómo pudo saberlo ese estudiante rubio? ¿Cómo podría un estudiante de la división de magia en la isla Aken conocer un plan que solo se discutió entre el alto clero de la ciudad santa? Los ojos de Verdier se abren ligeramente. El estudiante rubio que acababa de asaltar la catedral. Sus acciones, desde romper el cristal hasta agarrar el collar antes de que los atónitos caballeros pudieran reaccionar, parecían sugerir que había anticipado cada movimiento de la iglesia. ¿Cómo podría saber que ustedes dos estarían aquí, cuando usted y sus guardias usaron magia sigilosa para moverse lo más encubiertamente posible para llegar a esta catedral? La atención converge en sus palabras. Porque ya lo he experimentado todo. Aunque parezca absurdo, no hay refutación. Verdier es el hombre que llevará la orden a la ruina, emperador. Tarde o temprano, su locura consumirá a la iglesia. Locura, hermana. Tus palabras son demasiado radicales. Debemos eliminarlo mientras podamos. Debemos hacerlo ahora. Hermana. Quiet, Verdier. Estallido. Clarisse golpea la mesa. Y reina el silencio. El emperador Eldain no dice nada. Clarisse y Verdier se enfrentan. ¿Cómo puedes hacerme esto? Al final, la respuesta de Verdier fue un completo shock. Él, estaba derramando lágrimas. Desde su primera llegada como santo recién nombrado, siempre he sido ferviente en mi apoyo. Preocupado por que no pudieras adaptarte, te transmití todo el conocimiento que pude, protegí las agujas de fuerzas malignas y te protegí a ti de los fanáticos religiosos. Años he vivido esta vida. Las lágrimas de tristeza derramadas por el anciano arzobispo. Las pupilas del emperador Eldain parpadean con incertidumbre. Por tu bien, me he dedicado. Esto es algo que todos los caballeros de la ciudad santa saben, incluso usted, emperador Eldain. Siempre fui su defensor más apasionado. Siempre deseando nada más que estabilidad y felicidad a tu alrededor más que nadie. Y ahora. Ser calumniado de esta manera. Estar tan miserablemente consternado. Las lágrimas corren por mi rostro. Tras sus palabras, el silencio vuelve a perdurar. Verdier inclina la cabeza en señal de pena. Darse cuenta de que había sido repudiado, haber pasado su vida solo por el santo, y ahora llorar miserablemente con las heridas frescas en el corazón. Clarisse lo observa y luego se acerca lentamente. Su enfoque evoca la imagen de alguien caminando tranquilamente para absolver a un confesor o una gracia con una mirada hacia un feligrés que recibe un bautismo, profundamente arraigada en la memoria de los caballeros como una visión inspiradora. Con un aire de gracia, Clarisse se acerca a él y coloca una mano en cada uno de sus hombros, susurrándole al oído. Entonces, cuando las cosas salieron mal, tenías la intención de utilizarme como chivo expiatorio. Una sacudida de tensión corre por las frías venas de Verdier. Este es un hecho que solo Verdier conocía. Algo que nadie más podría haber difundido.
La ridícula afirmación de que estaba repitiendo el tiempo no fue solo una justificación apresurada para convencer a la asamblea. Lamentablemente para los presentes, Santa Clarisa realmente conocía cada despreciable detalle sobre ellos. Se acerca a Eldain, cuyos ojos están muy abiertos, y habla. No te dejes engañar más, emperador. El emperador es simplemente un espectador. Básicamente, no es diferente de Verdier como persona, pero todavía tiene la oportunidad de elegir un camino diferente. Por tanto, Clarisse habla con el emperador Eldain. Ella lo insta a excomulgar a Verdier. Ahora es el momento, de tu resolución. En ese momento, se produce una explosión debajo de la mesa. Auge. Era la magia divina de Verdier. En una región forestal muy al norte hay que huir desde la isla Aken. El espíritu con forma de dragón de rango medio de Yenica acaba de lograr un aterrizaje forzoso entre las coníferas. Chocar. Se arrastra por el suelo, emitiendo un sonido de agonía y, poco después, el espíritu es convocado a la inversa y desaparece. Parece que apenas logró hacer un último esfuerzo para dejarnos a salvo en el suelo. Tanto Yenica como yo caímos al suelo, ilesos en su mayor parte. Sin embargo, Yenica no estaba en condiciones de moverse. Mordiendo con fuerza, me levanto del suelo de tierra. Rápidamente corro hacia Yenica, que está lejos, para ver cómo está. Hola, Yenica. ¿Estás bien? Ella respira pesadamente como si estuviera exhausta. Cuando alcanzo la mano para comprobar si tiene fiebre en la frente, ella empuja mi pecho. No. No. ¿Qué? Hace calor. Solo te pondrás más caliente. Yenica tose para recuperar el equilibrio. Parece que está demasiado débil para caminar sola, así que le ofrezco mi hombro como apoyo. Debemos estar en los bosques de Creta. Sí. Seguimos adelante. Sacó el collar de dientes de Belbrook al escuchar la pregunta de Yenica. Aunque hay una débil respuesta de poder mágico, es muy débil. Un poco más y estaremos allí. Apoyando a Yenica seguimos caminando. Todo lo que tenemos que hacer es llegar a un punto donde la foca de Belbrook ya no se vea afectada, luego podremos enterrarla en el suelo o arrojarla a un lago para asegurarnos de que nadie pueda encontrarla. Sin embargo, es poco probable que las cosas vayan bien. Auge. Deberíamos llamarlo aterrizaje o accidente. Dado que permanece completamente ileso, se inclina más hacia el aterrizaje. Pero la cantidad de polvo que se levanta es demasiado grande para considerarlo simplemente un aterrizaje. Vaya. Con un solo batir de alas, el polvo se esparce. El hombre que está parado en el centro, es Tadarek de Swift, uno de los 3 apóstoles de Telas. Me he enfrentado a él una vez antes. Recuerdos de someterlo en medio de ciclos repetitivos de tiempo. Fui atravesado por su lanza frente a la catedral, pero convertí ese momento en una oportunidad para limitar sus movimientos, acabándolo finalmente con el golpe de Merilda. Se trataba de superar una abrumadora diferencia de poder con una breve batalla decisiva. Pero la situación actual es muy diferente a la de entonces. Es una situación en la que no puedo arriesgar mi vida y, para empeorar las cosas, Yenica ya ha utilizado el anillo de Glast. Hasta que regrese el poder mágico de Yenica, el anillo no podrá usarse. Aunque tener a Yenica de nuestro lado ahora es una ventaja en comparación con antes. Ed. No puedo ver frente a mí. Mantén los ojos cerrados hasta que el polvo se asiente. No, eso no es. Mi mente estaba preocupada por la repentina aparición de Tadarek. Volviéndose hacia Yenica en respuesta a sus palabras, sus pupilas parecían inquietantemente vacías mientras yo las apoyaba. Tú. Debe ser temporal. El momento es terrible. Los efectos secundarios del anillo parecían seguros. Aparentemente consumió una cantidad mayor de maná de lo esperado. Se necesitaría una cantidad considerable de tiempo para recuperarse. Incluso después de que este incidente termine, probablemente le resultará difícil vivir sola durante unos días. Me pregunto si esto fue demasiado imprudente, pero Yenica no podría haberse enfrentado sola a ese apóstol sin extraer tal cantidad de poder mágico. Apreté los dientes y apoyé a Yenica contra un árbol cercano. Detrás de nosotros, nos miraba un hombre que había perseguido con éxito a otros apóstoles apostando sus vidas. Alas que se extienden desde la lujosa túnica,
un mentón opaco que se vislumbra bajo la capucha de la túnica en sombras y músculos fornidos en el brazo que empuña la lanza. Entregue ese collar ahora mismo. Señaló el collar de colmillos de Belbrook en mis manos. De lo contrario, podría matarte. Agité mis dedos frente a las pupilas de Jenica, moviéndolas aquí y allá. Las pupilas de Jenica no siguieron mi dedo, simplemente miraron fijamente al frente, como si estuvieran congeladas en una imagen fija. Tenía fiebre, le temblaban los dedos de los pies y el sudor le caía tan abundantemente que la camisa del uniforme quedó empapada. Parecía difícil para ella respirar, así que desabotoné algunos botones y aparté el chal, luego le limpié el sudor de la frente y me levanté. El hombre se había acercado bastante. Todo lo que hice fue mirar en dirección a Jenica. Es esa chica la que maneja los espíritus. Si nos sometemos a esa chica inmediatamente, mis camaradas podrían estar en peligro. Jenica llega a tal extremo porque todavía está manejando numerosos espíritus y bloqueando la persecución de los apóstoles. Desde la perspectiva de Tadarek, le gustaría someter a Jenica de inmediato para eliminar a los espíritus amenazadores. Tal vez pensando que alargar esto no serviría de nada, Tadarek arrojó su lanza a una velocidad increíble. La velocidad era tal que parecía imposible evadirla a simple vista. Velocidad supersónica. La lanza, en una trayectoria recta hacia mis entrañas, tenía suficiente fuerza para matarme de un solo golpe, pero... Vaya. La velocidad que sobrepasa mi percepción jugó a mi favor solo esta vez. Una protección única contra ataques fuera de la percepción, bendición de la tempestad. El viento que soplaba desde la punta de la lanza atrapó el cuerpo de Tadarek. ¿Qué? Elegí deliberadamente no percibir la lanza de Tadarek para aprovechar la bendición de la tempestad. No lo miré ni intenté predecir cuándo vendría el ataque. Clang. La lanza se desvía, creando una gran abertura en los movimientos de Tadarek por solo un instante. Aprovechando el momento, introduje la magia de fuego intermedia Point Explosion en su abdomen. Auge. Cuando me di vuelta con la daga, quedaron las secuelas de la explosión. Salté hacia atrás y le clavé la daga en el hombro. ¡Ah! Estallido. Se lanzó el hechizo resonancia explosiva y se produjo otra explosión. Como dije antes, para derrotarlo, tuve que confiar en una batalla corta y decisiva y en la suerte, apretando los dientes para crear una apertura para un golpe letal. Sin embargo, sin poder manifestar a Merilda, mi potencia de fuego tiene un límite. Para derrotar verdaderamente a Tadarek, necesitaba manifestar a Merilda. Pero el anillo dorado del Fénix de Glast estaba inutilizable. Maldito seas. Tadarek cayó al suelo pero logró levantarse rápidamente. La daga había atravesado su ropa pero aparentemente no había penetrado el cuerpo protegido por las artes sagradas. Hubo una sensación de embotamiento cuando apuñalé. Falta de potencia de fuego absoluta. Era mi debilidad crónica. Estás tratando de resistirte al final. ¿Y qué si no hubiera anillo? ¿Cuánto tiempo confiaría en extraer poder mágico a través de anillos, manejar espíritus de alto rango mientras recibía penalizaciones? Respiré profundamente y estabilicé mi poder mágico. Los recuerdos de innumerables muertes seguían atravesando mi cerebro. Aplastado por los escombros, desangrándose, apuñalado por una lanza, golpeado por escamas, muriendo por diversas razones. Esos numerosos recuerdos grabados con dolor no eran solo para sufrir. Cada crisis convocaba a Merilda implacablemente, y la sensación de ese poder mágico, repetido decenas de veces, permaneció en mi memoria. La forma más confiable de aumentar la resonancia espiritual. Acumular experiencias. Y esa experiencia se había acumulado constantemente dentro de mí en este corto tiempo. Sentí que el flujo de mi poder mágico se volvía más suave. Eso es todo. Ahora entendí la razón por la cual mis recuerdos habían regresado por completo. Fue gracias a la magia celestial que había preparado de antemano. Aunque no había usado correctamente la magia celestial y la habilidad en ella era abismal. Mientras Adele retrocedía en el tiempo repetidamente, yo estaba constantemente expuesto a la magia celestial cerca de ella y, por lo tanto, mi resonancia con ella aumentaba constantemente. Así es. Cuando el tiempo se rebobina, todos los recuerdos y eventos regresan al pasado. Pero la ventana de estadísticas impresa en mí permaneció completamente afectada. A medida que Adele se acercaba a la muerte,
el poder de la magia celestial que manifestaba se debilitaba poco a poco. Por el contrario, mi poder se hizo más fuerte y, en el momento en que esta dinámica cambió, pude mantener todos mis recuerdos resistiendo su magia celestial. Podría ser que la magia espiritual no fuera diferente. Detalles de la habilidad mágica. Rango, mago competente. Especialización, magia elemental. Magia común, lanzamiento rápido nivel 12. Detección de maná nivel 13. Magia elemental de fuego, ignición nivel 17. Punto de explosión nivel 2. Magia elemental de viento, espada de viento nivel 15. Magia espiritual, resonancia espiritual nivel 18, subió. Comprensión espiritual nivel 18, subió. Manifestación espiritual nivel 13, subió. Intercambio sensorial nivel 13, subió. Ranura de espíritu, espíritu de fuego bajo Muk. Etapa de resonancia, 5, subió. Eficiencia espiritual, perfecta, arriba. Cambio de fase habilitado. Habilidad de mejora única, bendición del renacimiento, aumento temporal de inmunidad a la llama. Resonancia explosiva, magia de explosión de bajo nivel. Mayores habilidades mágicas de fuego. Ranura de espíritu, espíritu de agua intermedio lesia. Etapa de resonancia, 4, subió. Eficiencia espiritual, muy buena, subió. Habilidad de mejora única, bendición de las aguas, inmunidad temporal al ataque físico. Manifestación de fuente de agua, magia de agua de bajo nivel. Mayores habilidades mágicas de agua. Ranura de espíritu, espíritu de viento fuerte Merilda. Etapa de resonancia, 3, subió. Eficiencia espiritual, promedio, subió. Habilidad de mejora única, bendición de la tempestad, neutralización periódica de daños. Flujo de aire ascendente, magia de viento intermedia. Mayores habilidades de magia de viento. Magia celestial. Expresión de poder celestial nivel 3, subió. Transformación de la naturaleza nivel 2, subió. Inmunidad a la muerte nivel 0. Prisión del tiempo nivel 0. Movimiento espacial de corta distancia nivel 0. Agregación forzada nivel 1, arriba. Expresión fantasma nivel 0. Embrujo nivel 0. Las túnicas ondeaban debido al fuerte viento que rodeaba a Tadarek. Incluso cuando bajó su centro de gravedad para resistir los fuertes vientos, finalmente, su cuerpo levantado fue arrojado contra un árbol cercano. Incluso un robusto roble se balanceaba como cebada madura. Pequeñas coníferas fueron arrancadas de raíz, volando por el aire. Me preocupaba por la seguridad de Yenika, pero, curiosamente, el viento no soplaba cerca del árbol en el que estaba apoyada. Significaba que el viento fue creado artificialmente. ¿Cuántas veces mi versión pasada había muerto mientras el tiempo retrocedía repetidamente? Mientras confiaba todo a Clarisse, no había enfrentado más que finales dolorosos. Me invadieron recuerdos llenos de arduos esfuerzos que condujeron a la muerte. Se volvieron nulos aquellos inmensos dolores y muertes que solo resultaron en luchas inútiles. Una historia de luchas desesperadas contra un destino inevitable, fue todo en vano. Afortunadamente, los dioses negaron con la cabeza ante esa pregunta. Aullido. Hay un viejo comerciante que dice que si escuchas a un lobo aullar en el bosque, debes suplicar a los dioses por tu vida porque las montañas y los bosques pertenecen completamente a los lobos. Un lobo del tamaño de una casa gruñe entre las altas coníferas que se elevan en lo alto. Sin dibujar magia, un espíritu de alto rango se manifestó completamente por mi propia fuerza. Los ojos penetrantes de la gran Merilda miran a Tadarek. Huele. En el techo de la catedral se abrió un enorme agujero. Aparte de Clarisse, inmune a todas las artes sagradas, todos resultaron perjudicados por esa repentina explosión. El interior de la nave se había vuelto caótico. Para producir una explosión de tal magnitud con poder divino se necesitaría un canto bastante largo. Verdier fingió afirmar su inocencia mientras entonaba un hechizo silencioso de arte sagrado. Aquí en la isla Aken. Seguramente, solo Adel Seris, esa chica puede ejercer el poder del tiempo. Entre gemidos, Verdier llevó a Clarissa sometida con el cuello estrangulado, atravesando a los caballeros.
Los caballeros que se quedaron con alguna energía no pudieron resistir por eso. Ungido por la orden Telas, Verdier no se ve afectado por las represalias del arte sagrado. Él podría dominarla por completo. K. ¿Tú crees que te saldrás con la tuya, Verdier? Obviamente no. Solo. Dime dónde. Adele Seris. Está esa mujer. Eso es todo lo que necesito. Todos los planes habían salido mal. Ya no había nada más que hacer, ni ruta de escape. Y, sin embargo, Verdier parecía decidido a salir de la iglesia como si le quedara algo. Si todo ya se ha derrumbado, entonces al menos. Cug. Clarisse apretó los dientes, tratando de liberarse, incapaz de superar la diferencia de fuerzas. Solo surgió la desesperación. Era la última oportunidad, ya casi estaba allí, pero bajó la guardia en el último momento. El juicio rápido y la audacia de Verdier superaron sus expectativas. Estallido. Así, Verdier abrió de una patada las puertas principales de la iglesia. Tenía la intención de sacar un caballo del carruaje e ir a alguna parte. Sin embargo, esta vez llegas un poco tarde. Había una chica sentada encima del carruaje, masticando tranquilamente cecina, con los ojos caídos. Sin saber quién era la niña, Verdier no entendió por qué apareció aquí. Bienvenido. Te he estado esperando. Sin embargo, Clarisse, sostenida por Verdier, entendió. Verdier ya no tenía escapatoria. Entonces las conversaciones terminaron. No olvidéis suscribiros al canal de Pedro Patos, por favor. C131. Entrenamiento de combate conjunto 2, 17, editado. Apoyada contra la pared del pasillo de Glass Hall, la chica que había estado allí tumbada curvó sus labios en una leve sonrisa. El edificio del consejo estudiantil estaba lleno de entrenamiento de combate conjunto. Los sonidos de la batalla se podían escuchar aquí y allá. Mientras la atención de todos estaba absorta en el entrenamiento de combate, Adele se sentó en silencio, reflexionando sobre su vida. Era una vida tan tumultuosa que nadie podía igualar sus altibajos. Luchando constantemente por sobrevivir, nunca tuvo tiempo de contemplar el significado de su existencia. Pero ahora, después de tanto correr a ciegas, no tenía nada que mostrar. Había luchado duro para sobrevivir, pero no había logrado atribuirle ningún significado a esa vida. Como había dicho ese hombre, Ed Rod Taylor. Si agitarse indignado y rechinar los dientes con desesperación era lo que significaba sobrevivir. Entonces la vida por la que uno luchaba tan duro debía tener un valor inherente. Sin embargo, cuando le preguntaron qué valor tenía su propia vida, Adele se encontró sin una historia que contar más allá del nudo en su garganta. Su vida había girado en torno a la supervivencia más que a la vida. Esa era la naturaleza del asunto. De hecho, hablaba como si fuera algo extraordinario, pero la vida era así para la mayoría de las personas. El mundo estaba lleno de seres humanos. Capítulo 131. Entrenamiento de combate conjunto 2, 17. Apoyada contra la pared del pasillo de Glass Hall, la chica que había estado allí tumbada curvó sus labios en una leve sonrisa. El edificio del consejo estudiantil estaba lleno de entrenamiento de combate conjunto. Los sonidos de la batalla se podían escuchar aquí y allá. Mientras la atención de todos estaba absorta en el entrenamiento de combate, Adele se sentó en silencio, reflexionando sobre su vida. Era una vida tan tumultuosa que nadie podía igualar sus altibajos. Luchando constantemente por sobrevivir, nunca tuvo tiempo de contemplar el significado de su existencia. Pero ahora, después de tanto correr a ciegas, no tenía nada que mostrar. Había luchado duro para sobrevivir, pero no había logrado atribuirle ningún significado a esa vida. Como había dicho ese hombre, Ed Rod Taylor. Si agitarse indignado y rechinar los dientes con desesperación era lo que significaba sobrevivir. Entonces la vida por la que uno luchaba tan duro debía tener un valor inherente. Sin embargo, cuando le preguntaron qué valor tenía su propia vida, Adele se encontró sin una historia que contar más allá del nudo en su garganta. Su vida había girado en torno a la supervivencia más que a la vida. Esa era la naturaleza del asunto. De hecho, hablaba como si fuera algo extraordinario, pero la vida era así para la mayoría de las personas.
El mundo estaba lleno de seres humanos que se esforzaban desesperadamente por proteger su propia carne y sangre. Todos luchaban por sobrevivir por sus propias razones, incluido Tadarek mientras se preparaba contra el ataque de Merilda. Fue una hazaña increíble solo para un humano resistir el golpe de un espíritu elevado. Tadarek bloqueó con éxito la pata delantera de Merilda con su lanza, luego, con una mano temblorosa, incluso logró una prueba de fuerza. Sin embargo, con un par de flechas mágicas alojadas en su hombro, el equilibrio de su fuerza se desmoronó y cayó hacia atrás. Levantándose rápidamente para preparar un contraataque, fue abruptamente atacado por la leona Lesia, quien le mordió profundamente el hombro. Trató de recuperar su postura después de haber sido desgarrado, pero ahora frente a él estaban tanto el espíritu de viento fuerte Merilda como el espíritu de fuego alto Tarkan, exudando sus poderosas presencias. Asimismo, Verdier lucha contra una esquina, buscando una salida. En el momento en que miró a Lucy, trató de agarrar al santo sometido y correr en otra dirección, pero una bala mágica golpeó rápidamente su pie derecho, haciéndolo caer. Clarice se soltó y Lucy se puso de pie. Verdier intentó utilizar algunas artes sagradas elementales para protegerse, pero con un simple movimiento de su dedo, Lucy destrozó su formación defensiva. Intentó levantarse rápidamente y escapar, pero cayó de nuevo, su espalda cortada por una magia de viento básica de Windblade. Sangrando, intentó levantarse una vez más. Pero sus fuerzas le fallaron y su rostro se plantó en el suelo. Aún así, apretó los dientes y trató de levantarse. Con mucho esfuerzo, levantó la cabeza solo para encontrar a Lucy mirándolo con indiferencia. Sin embargo, Verdier no perdió la fuerza de su brazo. Luchó por sobrevivir. La vida de Sword Saint Taily también fue una secuencia de pruebas. Soportando interminables pruebas, había dominado el estilo del santo de la espada y había estado trabajando duro incansablemente hasta el entrenamiento de combate conjunto de hoy. El edificio del consejo estudiantil se sentía ruidoso afuera, pero dentro de los aislados campos de entrenamiento, la conmoción apenas importaba. Su atención inmediata estuvo en su actual retador. Entre los muchos retadores de primer año, nunca dejó que su espada flaqueara. Ni el jefe del departamento de combate, Wade, ni el jefe del departamento de magia, Joseph, pudieron derrotarlo. Incluso cuando Claude, el jefe del departamento de alquimia, utilizó todos los trucos para vencerlo, Taily no admitió la derrota. Incluso después de ver a Claude ingerir el elixir prohibido sangre del dios caído, Taily se negó a rehuir la batalla y lo enfrentó de frente. Y Jenica Failover no es una excepción a esta ceguera. Más allá de su visión borrosa, solo puede distinguir la silueta de Ed, entrenando con Tadarek. No importa cuán hábilmente uno pudiera controlar el buen humor, no había garantía de derrotar a un apóstol de Telas en una batalla 1 a 1. Su cuerpo, llevado al límite, gritaba pidiendo alivio. Pero al sentir que Ed Roth-Taylor emprendía una pelea que ponía en peligro su vida, apretó los dientes una vez más y convocó su magia. Finalmente, Jenica extrajo hasta la última gota de poder de lo más profundo de su ser, conjurando al espíritu de alto fuego Tarkan para una última resistencia. Un espíritu de mayor rango, un espíritu superior, 8 espíritus medios, 117 espíritus menores y 417 espíritus incorpóreos. Esto era lo que se conocía como un ejército de un solo hombre. Aunque había invocado poderes futuros y reducido su propia fuerza vital para manifestar tales fuerzas, su capacidad para resonar con los espíritus estaba más allá de la imaginación. Los incendios y los vientos atravesaron los claros en las áreas boscosas mientras Ed preparaba su daga y su arco entre los dos de buen humor. El clamor de los dos hombres que se lanzan a la batalla llena los oídos de Jenica. Incluso Clarice, la amiga íntima de Adele, no es diferente. Tras escapar de las garras de Verdier, Clarice se levanta de nuevo. Ya cubierta de cicatrices y ahora soportando la peor parte del ataque de Verdier, cojea hacia la catedral. Allí, alguien con el poder de poner fin a toda esta situación, Saint Eldain. En ese momento, ni siquiera él, conocido solo por su piedad, podía quedarse de brazos cruzados. Al llegar a las puertas de la catedral, se abrieron solas antes de que Clarice pudiera siquiera intentar abrirlas. Surgen San Eldain y su séquito. A pesar de algunos daños causados por la emboscada de Verdier, no hubo heridos mortales.
Los caballeros de la catedral saludaron respetuosamente a la santa mientras pasaban a su lado y se dirigían hacia Verdier. Entre ellos, salió el santo Eldain y se inclinó cortésmente ante el santo. Se le consideraba el poder más sagrado bajo Telas en la tierra. Aún así, se inclina respetuosamente ante Clarisse y luego pasa junto a ella hacia Verdier. Los caballeros de la catedral rodearon al caído Verdier, y Eldain lo miró a través de los huecos. Verdier, apretando los dientes, intentó manifestar una técnica divina, pero antes de que los caballeros pudieran responder, Lucy aplastó su brazo bajo su pie. Gritó de dolor y agarró el pie de Lucy, pero ninguna influencia pudo afectar su cuerpo grabado con hechizos protectores. El rostro de Lucy permaneció completamente inexpresivo mientras observaba la lucha de Verdier. Sobre todo, Edward Taylor debe haber vivido con más fiereza. Edward Taylor tira de la cuerda del arco con el cuerpo ya cubierto de heridas. En medio de la magia del viento de Merilda y la magia del fuego de Tarkan, Tadarek de alguna manera aguantó. Desvió los ataques mágicos con su lanza, esquivó las flechas de Ed y evitó tanto la cola de Tarkan como las patas delanteras de Merilda, dirigiendo la batalla. Sin embargo, enfrentarse a los dos alegres y a Edward Taylor, envueltos en todo tipo de bendiciones, fue un desafío. Por lo tanto, primero era necesario reducir la fuerza del oponente. Aunque Edward Taylor se resistió razonablemente en el combate cuerpo a cuerpo, Yennefer Failover, que ya estaba maltrecha, era diferente. Si la detuvieran, no solo el lagarto en llamas que tenía delante sino también la ballena voladora que obstruía el apoyo de sus aliados podrían ser neutralizados. El ataque de Tadarek cambia instantáneamente a la jadeante y febril Yennefer Failover. Su decisión fue audaz, cualquier vacilación en medio de la precaria batalla conduciría a su derrota. Tadarek lo sabía bien. Su agarre ajustado apuntó su lanza hacia Edward Taylor. Ed se preparó para evadir cuando arrojaron la lanza. Pero la verdadera dirección de ese lanzamiento fue hacia Yennefer Failover. Superando ya la fuerza humana, la lanza de Tadarek voló a una velocidad inconcebible hacia Yennefer. Sin embargo, Edward Taylor ni siquiera miró en su dirección. Esto era peculiar considerando lo mucho que parecía considerarla. Clang. Finalmente, Tadarek se dio cuenta de que todos sus movimientos estaban siendo anticipados. Un espíritu inferior llamado Muk acurrucado bajo el chal de Yennefer estalló, materializando una explosión para desviar la lanza. Anticipando un asalto a Yennefer, había movido a Muk, una de sus fuerzas principales, a su lado. Si uno ataca, surgen vulnerabilidades. Con su centro de gravedad empujado hacia adelante y sin su lanza, Tadarek quedó expuesto. La cola de Tarkan atacó, Tadarek levantó una guardia y tensó su abdomen para resistir el golpe. Sus piernas se hundieron en el suelo cuando lo empujaron hacia atrás. Si bien sus huesos permanecieron intactos, esto creó una abertura inevitable. Los dientes de Merilda parecieron atraparlo. Tadarek cambió su peso en respuesta, pero dos flechas mágicas más le atravesaron el hombro. Un gemido escapó involuntariamente de sus labios cuando los enormes dientes de Merilda le perforaron el brazo derecho. La sangre salpicó y su tez palideció, pero Ed no se relajó. Hurgando en su capa, hundió una daga profundamente. Siguió una explosión posterior de una fórmula espiritual, explosivo Sonic, y Tadarek fue arrojado. Así, Tadarek, portador del tercer asiento de la rapidez, perdió el conocimiento. Un Ed completamente exhausto se desplomó en el suelo de tierra. La enorme forma de Tarkan y la presencia mágicamente exigente de Merilda se disiparon cuando ella reasumió su forma de niña y aterrizó en el suelo. Agitando su vestido blanco, Merilda corrió hacia Ed y lo ayudó a levantarse. Merilda conocía sus objetivos. Rápidamente atrapó el collar con el colmillo de Belbrook cuando se le escapó de las manos. Continuó apoyando a Ed mientras se adentraban en el bosque. El bosque se extendía inexplicablemente vasto. Llegar al final del bosque nunca fue el objetivo. Apoyado por Merilda, Ed persistió, aferrándose al collar de colmillos de Belbrook. Poco a poco se dio cuenta. La magia que fluía en su superficie disminuyó gradualmente, hasta desaparecer por completo. Con gran esfuerzo, Ed levantó la cabeza para mirar. Ante él se extendía un vasto lago, el corazón de esta zona boscosa. La vista fue tan impresionante que involuntariamente suspiró. Al mirar hacia arriba, vio que el cielo emitía la ilusión de la colosal cabeza de un dragón.
¿Cuántas muertes había enfrentado para llegar a este punto? Aún así, estaba claro, cada muerte dolorosa no había sido en vano. No fue en vano. Ese solo pensamiento parecía la salvación, haciendo que el cielo abierto pareciera aún más inmenso. Ed recibió el diente de Belbrook de manos de Merilda. La débil magia que alguna vez tuvo también había desaparecido. Respirando profundamente, arrojó el diente al lago. El diente de Belbrook flotó en el aire antes de finalmente hundirse en el fondo del lago. Adele abrió los ojos. Se puso de pie lentamente, apoyándose contra la pared, mientras la sangre goteaba, manchando el suelo. Ed Roth-Taylor, apoyándose en los árboles, avanzó. Con su cuerpo completamente exhausto, apenas logró regresar a donde estaba sentada Jenica. En el proceso, se quedó sin energía mágica y la invocación de Merilda fue liberada. Todo lo que quedó fue su cuerpo maltratado. Ed se desplomó frente a Jenica, ambos en estados físicos lamentables. Con un tono ligero, Ed habló. Todo ha terminado ahora. A medida que el entrenamiento de combate conjunto se acercaba a su fin. Después de todo, el dragón gigante de Belbrook no apareció. Volvamos, Jenica. Reuniendo toda la magia que pudo reunir, convocó a Lesia y montó sobre su lomo hasta las cercanías de la isla Aken. Cuando cruzaron el puente de Mexes, no quedaba suficiente magia para sostener a Lesia, y tuvo que cargar a Jenica sobre su espalda. Cuando los dos estudiantes gravemente heridos cruzaron el puente, el personal de la academia se sorprendió al vernos, pero nos protegieron y nos ayudaron a llegar a las instalaciones médicas en el edificio del sindicato de estudiantes. La academia era pacífica, al menos más que antes. La repentina aparición del espíritu de alto rango sobre la academia, los apóstoles de Telas que lucharon contra ella, el terror causado por las artes sagradas cerca de la catedral de la academia y la expulsión del arzobispo Verdier. En Glast Hall, un estudiante de primer año que bebió la sangre de un dios maligno causó conmoción. Con todo el caos, no pudieron contar con mucha gente para ayudarnos. No era como si estuviéramos heridos de muerte, era simplemente cansancio, así que no importaba mucho. Sin embargo, como Jenica necesitaba descansar lo antes posible, le pedí al personal de la academia que nos ayudara a llegar rápidamente al sindicato de estudiantes. Mientras nos dirigíamos hacia allí, un gran carruaje se detuvo ante nosotros. Parecía que se dirigía hacia el puente de Mexes, pero se detuvo abruptamente al vernos. El carruaje ya le resultaba demasiado familiar. La puerta del carruaje se abrió y un caballero de escolta salió primero. Lentamente se dispuso a escoltar a la dueña del carruaje, pero ella estalló impaciente y se arrojó en mis brazos. Educación superior. La Santa Clarisa de la Orden Telas, tan noble como Fenia, la tercera princesa, ignoró a los espectadores y el decoro y se sumergió en mis brazos. Se acabó. Se acabó. Sí. En serio, en serio. Estaba a punto de decirle que estuviera consciente de los espectadores cuando me di por vencido. Después de una experiencia tan infernal, debe haber sido difícil para Clarisse contener sus emociones. Realmente, todo, se acabó. Verdier ha sido expulsado oficialmente y su santidad enviará una disculpa oficial por los disturbios causados dentro de la academia. El dragón gigante, tampoco apareció. Así es. Lo hicimos. Nosotros. Realmente. Lo hicimos. Sin señor Ed. Si no estuvieras allí. Yo. Adele. Se le llenaron las lágrimas y, de repente, Clarisse levantó la cabeza. Adele. La situación era urgente. Para aprovechar al máximo esta última oportunidad, cada minuto y segundo fueron preciosos. Ahora. Tenía que recordar ese nombre. ¿Dónde está? Adele. Una vida dedicada a correr. Se hablaba de libertad, pero el verdadero deseo era la supervivencia. Sin embargo, porque finalmente regresar al círculo mágico de sacrificio para enfrentar la muerte. Fue mera lástima por Clarisse, que tendría que afrontar un destino condenado en su lugar. Lástima, compasión, culpa. Estos sentimientos obligaron a Adele a desperdiciar su vida sin otra opción. Si bien es algo cierto, no sería la respuesta completa. Pasando por la ciudad comercial de Oldec hasta la ciudad sagrada Carpea, vagando como un juglar por el mundo,
hasta llegar finalmente a la Academia Silveinia. Al final de su vida, lo que siempre permaneció en el corazón de Adele fue el recuerdo de tocar el laúd en la ventana del castillo de la Ciudad Santa. Una vida sin propósito. Al menos hasta que ella dejó la Ciudad Santa. La decisión de ver varios paisajes mientras deambulaba por el mundo se debió a que no quería que la canción que le cantó a Clarice siguiera siendo una mentira. Claire siempre había iluminado sus ojos, escuchando el laúd de Adele en la ventana, motivando a la niña a convertirse en juglar. Quería convertirse en una auténtica juglar para encarnar plenamente el significado de las palabras que le había dicho. Por tanto, Clarice era el sentido de la vida de Adele. Ella fue quien dio valor a una existencia que de otro modo no tendría sentido. Una vida sin familia ni compañeros suele tener un final triste. Algunos desperdiciaron sus vidas mientras que otros encontraron un propósito en la vida quitándoles la vida a otros. Adele solo pudo sonreír suavemente al final. Al final, Adele solo tenía una cosa que dejarles a Clarice y Ed. No fue una larga historia. Estallido. Ed y Clarice irrumpieron por las puertas del Salón Glast. Entre los numerosos pasillos que conducían al área de práctica, corrieron hacia el más profundo y oscuro. Al girar la esquina, allí estaba ella a la vista. Su expresión era tranquila. Como siempre, parecía contenta. El charco de sangre que se expandía lentamente la acunó como una cuna. La imagen de la chica frotándose los ojos en el banco me vino a la mente sin esfuerzo. Tengo miedo. No quiero morir. Pero el rostro apoyado en la pared parecía demasiado pacífico. ¿Cómo es posible? Muchos se preguntan qué era lo que tanto temía y la respuesta no fue demasiado difícil de encontrar. Lo que Adele realmente temía era una muerte sin sentido. Pensando en Clarice sola bajo los fríos muros de la Ciudad Santa, incluso su muerte parecía carecer de sentido. Ser manipulada por la orden o convertirse en una santa caída, poniendo al mundo en su contra. Un futuro para Clarice que no era más que desgarrador. Sin embargo, era una preocupación innecesaria. Solo después de que Clarice confirmara que Ed estaba a su lado pudo finalmente dejar de lado ese miedo. Sintiéndose como la propia redención, finalmente sonrió. Aunque su vida fue fugaz como el viento, su vida y su muerte tenían un propósito. Abrazada por los brazos de Ed, Clarice lloró ruidosamente durante bastante tiempo. Afortunadamente, Ed estaba allí para abrazarla. Abrazó a Clarice durante mucho tiempo, dándole a alguien en quien apoyarse emocionalmente después de perder a un querido amigo. Entonces, vuélvete fuerte. A ti, que te convertiste en la puntuación de mi vida, está dedicada la última frase de este libro. Lucía. La chica en la azotea de Glast Hall cerró el libro con una palmada. Este edificio también fue construido gracias al patrocinio de su abuelo. El último trabajo oficial publicado de Glast, Observaciones en dirección sur. Si bien el original se vendió a un alto precio a una noble familia mágica, el verdadero original estaba en manos de Lucy. El libro vendido era solo una copia de alta calidad. Pero nadie lo sabía ahora. A Lucy no le importó mucho. Si todo el mundo cree que es real, entonces lo será. La última frase de este libro tuvo una resonancia particular para Lucy. Incluso hasta su muerte, el archimago Glast luchó por encontrarle sentido a su vida. Era la vida, después de todo, un viaje en busca de esa razón. Lucy era demasiado joven para ver el gran esquema de tal odisea. Pero sentía una inexplicable sensación de vacío. El tedioso entrenamiento de combate conjunto también llegó a su fin. Un alquimista de primer año causó conmoción, pero Sword Saint Taily lo reprimió rápidamente, evitando daños mayores. La perturbación de las artes sagradas en la catedral sería discutida apropiadamente por la Academia y la Sagrada. Es probable que Verdier se haga cargo del caso de Adele, ya que la santa conoce todas las verdades. La repentina aparición del espíritu de alto rango causó sorpresa, pero sin víctimas humanas ni daños a la propiedad, terminaría como un incidente menor. Aunque alguien podría recibir una reprimenda. Quiero un poco de cecina de res. Mirando al cielo, el sol se estaba poniendo. Lucy cerró los ojos y se rindió a la calidez de la brisa de finales de primavera. Los recuerdos del pasado llenan de calidez sus oídos. Pero deja escapar un suspiro, desechando la peculiar vergüenza. El verano pronto llegará a ellos. Con el comienzo de las vacaciones,
el trabajo en el campamento volverá a estar ocupado. Luego llegará el otoño y le seguirá el invierno. El tiempo seguirá pasando. Como siempre lo ha hecho. Si os gusta la historia, dejad vuestro pulgar arriba y si no, vuestro pulgar abajo. Muchas gracias y un saludo, amigos.